El despiadado jefe de la mafia llevó a su hijo al colegio y se quedó paralizado en la puerta del aula cuando descubrió que la nueva profesora era el amor de su infancia, al que había buscado durante 15 años sin encontrar. Vincent Moretti tenía 37 años. Poseía 500 millones de dólares. Dirigía un imperio que hacía temblar a sus enemigos con solo oír su nombre y no tenía ningún control sobre su propio hijo. «Papá, tienes la corbata torcida», dijo Leo desde el asiento trasero. Vincent miró por el espejo retrovisor, comprobó el nudo, la longitud, la alineación. Todo estaba perfecto. «No lo está», respondió. «Sí lo está», insistió Leo. «Y tienes una araña en el cuello». Vincent se dio un golpe tan fuerte en el cuello que el Maybach blindado se desvió al carril contiguo. Los tres SUV negros que le seguían frenaron bruscamente. Leo se echó a reír. «¿Te lo has tragado 2 veces en 8 segundos?» anunció el niño con orgullo. «Es un nuevo récord. Lo voy a apuntar en mi cuaderno de victorias». «¿Tienes un cuaderno de victorias?», preguntó Vincent. «Sí», confirmó Leo. «Solo tiene tu nombre». El coche se deslizaba por la carretera costera de Santa Bárbara a las 7:35 de la mañana. El océano Pacífico brillaba a la izquierda como diamantes esparcidos. El sol de California lo pintaba todo de dorado. Y Vincent Moretti, el hombre que había ordenado ejecuciones sin pestañear, agarró el volante como si su hijo de 9 años fuera a atacarlo en cualquier momento. «Leo, algún día usarás ese cerebro para conquistar el mundo», dijo Vincent. «Ya he empezado», respondió Leo. «Evito que tu ego explote. Eso es un trabajo a tiempo completo». Vincent abrió la boca para responder cuando su teléfono vibró. El nombre de Marco apareció en la pantalla. Respondió con el altavoz. «Jefe, ya nos hemos encargado del traidor de anoche», informó Marco. «¿El cuerpo?», preguntó Vincent. «¿Lo hemos eliminado?», confirmó Marco. Vincent se dio cuenta de que Leo lo observaba por el espejo retrovisor. «Hablaremos de esto más tarde», dijo Vincent en voz baja. «Entendido, jefe», respondió Marco antes de colgar. Leo ladeó la cabeza pensativo. «Papá, cuando dices encargado, ¿te refieres a encargado? ¿Encargado o simplemente encargado?», preguntó el niño con inocencia. «Quiero decir que deberías concentrarte en tu examen de ortografía de hoy», desvió Vincent. «Buen cambio de tema», sonrió Leo. «He aprendido de los mejores. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale al botón, me gusta, y compártela con alguien que necesite una sonrisa hoy. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia. Ahora, veamos qué pasa cuando el hombre más peligroso de la costa oeste entra en un aula de 3er grado y se olvida de cómo respirar. El Maybach negro se deslizó en el aparcamiento de la escuela primaria Santa Bárbara Coastal a las 7:53 de la mañana. Vincent eligió el espacio más alejado, el rincón más escondido, donde la sombra de los árboles cubría casi todo el cuerpo del coche. 3 SUV negros se detuvieron a 20 metros, con los motores aún en marcha, los guardaespaldas dentro, listos para cualquier situación. Esta había sido su costumbre durante 10 años. Nunca aparcar cerca de la puerta principal, nunca dejar que nadie viera la matrícula, nunca dar una oportunidad al enemigo. «Papá, ¿por qué siempre aparcas en un rincón muerto como ese?», preguntó Leo mientras miraba por la ventana. «Porque me gusta caminar», respondió Vincent. «Odias caminar. Una vez hiciste que Marco te llevara en coche desde el salón hasta el garaje porque te daba pereza dar 20 pasos». Vincent se quedó en silencio. Este niño de 9 años lo recordaba todo. «Está bien, por seguridad», admitió. «¿Tienes miedo de que alguien te dispare?», preguntó Papá Leo directamente. «Tengo miedo de que alguien te haga daño», dijo Vincent mientras miraba a su hijo por el espejo retrovisor. Leo se quedó callado un momento. Luego sonrió de una manera que Vincent no entendió. «Sabes, papá, algún día conocerás a alguien que te hará olvidar todas tus reglas de seguridad», dijo Leo. «Aparcarás justo en la puerta principal solo porque quieres ver a esa persona 30 segundos antes. Eso no puede suceder». Vincent negó con la cabeza. «He construido mis defensas durante 20 años. Nadie puede romperlas».
Leo abrió la puerta, se colgó la mochila al hombro y se volvió para mirar a su padre con una mirada extrañamente más madura que su edad. Papá, incluso el sistema de defensa más fuerte del mundo tiene un punto débil. ¿Qué punto débil es ese?, preguntó Vincent. La persona que menos esperas, respondió Leo. Luego, el chico sonrió como si acabara de contar un chiste, pero Vincent sabía que su hijo nunca bromeaba cuando decía cosas así. Muy bien, me voy. Te deseo un día sin matar a nadie, papá. Leo Vincent lo llamó. El chico se volvió. Intenta no piratear el sistema informático de la escuela hoy, no te lo prometo. Leo saludó con la mano y corrió hacia la puerta de la escuela. Vincent se quedó en el coche unos minutos más, viendo cómo la pequeña figura de su hijo se desvanecía entre la colorida multitud de estudiantes. Solo cuando Leo desapareció por completo detrás de la puerta, arrancó el motor y se marchó. No sabía que, en menos de 5 horas, todos los sistemas de defensa que había construido durante 20 años se derrumbarían por completo. Quien los destruiría no sería un enemigo. Sería un profesor de tercer grado con unos ojos que llevaba buscando más de 15 años. La sede de Moretti Holdings estaba en la 12ª planta del edificio de cristal más alto del centro de Santa Bárbara. Desde fuera parecía una empresa inmobiliaria legítima, con ingresos de cientos de millones de dólares al año. Desde dentro de la sala de conferencias en ese momento, era un lugar donde los 5 hombres más peligrosos de la costa oeste se sentaban frente a frente con miradas que podían matar. Vincent se sentó a la cabecera de la mesa, con la espalda recta y el rostro frío como el hielo. A su derecha estaba Marco, su leal mano derecha durante 15 años. A su izquierda estaban los 3 jefes a cargo de 3 regiones diferentes de California. Los ingresos de este mes han bajado un 12%, dijo Vincent lentamente. ¿Alguien puede explicar eso? La sala quedó sumida en un silencio tan denso que resultaba sofocante. Ricardo, que dirigía el territorio sur, tragó saliva. Jefe, ha habido algunos problemas con las rutas de transporte. ¿Qué tipo de problemas?, preguntó Vincent sin levantar la vista. La banda de Raya está causando problemas en la frontera. Quieren aumentar sus cuotas de protección. Vincent dio unos golpecitos con el dedo sobre la mesa de roble. El sonido era constante, como un reloj de cuenta atrás. Entonces, ¿por qué sigue existiendo la banda de Raya?, preguntó con suavidad. Ricardo palideció. Me encargaré de ello inmediatamente, jefe. Tienes 7 días, dijo Vincent. Al 8º día encontraré a alguien que te sustituya. Y ya sabes cómo sustituyo a la gente. Nadie en la sala se atrevía a respirar demasiado fuerte. Vincent abrió la boca para continuar cuando el teléfono que llevaba en el bolsillo de la chaqueta vibró. Iba a ignorarlo. Ese teléfono era solo para el trabajo y nadie podía interrumpirlo durante una reunión. Entonces vio el nombre del remitente, Santa Barbara Coastal School. El corazón de Vincent dio un vuelco. Abrió el mensaje. Estimados padres de Leo Moretti, les invitamos a reunirse con el tutor en la sala número 7 lo antes posible. Atentamente, Vincent leyó el mensaje 3 veces. El primer día del nuevo trimestre. Una citación. ¿Qué había hecho su hijo en menos de 5 horas? La reunión ha terminado, dijo Vincent mientras se levantaba. Los 3 jefes se miraron entre sí, confundidos. Marco frunció el ceño. Jefe, aún nos quedan 7 puntos en la agenda. Póngalos en espera, respondió Vincent brevemente mientras cogía las llaves de su coche. Pero el asunto con la banda de Reyes, comenzó Marco. Reyes puede esperar. Mi hijo no. Vincent se dirigió rápidamente hacia la puerta. Marco se apresuró a seguirlo. Le resultaba imposible ocultar su preocupación. Jefe, ¿ocurre algo grave? No lo sé, dijo Vincent mientras pulsaba el botón del ascensor. Pero cualquier cosa que tenga que ver con Leo es grave. Marco se quedó en silencio. Llevaba siguiendo a Vincent el tiempo suficiente como para saber que su jefe podía ordenar el asesinato de 10 personas sin cambiar de expresión. Pero al oír el nombre de Leo, ese hombre de acero lo dejaba todo atrás. Déjame ir contigo, se ofreció Marco. No, Vincent negó con la cabeza. Quédate y ocúpate de este lío. Volveré en 1 hora, pero no volvió en 1 hora. Ni siquiera volvió en todo el día, porque lo que le esperaba en la habitación número 7 lo cambiaría todo.
Vincent aparcó en su sitio habitual, en la esquina más alejada del aparcamiento. Dos guardaespaldas del todoterreno que iba detrás de él salieron a la vez, listos para seguirlo. «Esperad aquí», ordenó Vincent sin volverse. «Jefe, déjenos ir con usted». Uno de ellos dijo, «Esto es una escuela primaria, no el escondite de la banda de Regea», respondió Vincent con frialdad. «¿De qué sirve que os quedéis aquí y hagáis que mi hijo se sienta avergonzado?» Los dos guardaespaldas retrocedieron inmediatamente. Vincent atravesó solo la puerta de la escuela y en ese momento entró en un mundo completamente diferente. El pasillo de la escuela era largo y luminoso, con la luz del sol entrando por las ventanas. El aire estaba impregnado de un ligero olor a lápices de colores y limpiador de suelos. Las paredes a ambos lados estaban cubiertas con dibujos infantiles de casas torcidas, hijos sonrientes y familias de muñequitos de palitos juntos. Vincent Moretti, un hombre que había atravesado pasillos llenos de sangre y disparos, de repente se sintió extrañamente fuera de lugar. Una niña de unos 6 años pasó corriendo y chocó accidentalmente con su pierna. «Lo siento, señor», le dijo mirándolo con sus grandes ojos redondos. Vincent no supo cómo reaccionar. En su mundo, la gente no se disculpaba. O vivían o morían. «No pasa nada», le dijo en voz baja, con una voz rígida, como si nunca hubiera hablado con un niño excepto con Leo. La niña sonrió y se alejó corriendo. Vincent se quedó allí unos segundos más mirándola alejarse. De repente se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había pisado un lugar tan puro. 10 años, 15 años, o desde aquel verano, cuando tenía 22 años y enseñaba a nadar a los niños en una piscina pública. Vincent sacudió la cabeza para alejar el recuerdo. No tenía tiempo para la nostalgia. Aula 5. Aula 6. Aula 7. La puerta del aula 7 estaba ligeramente abierta. Vincent respiró hondo. Se había enfrentado sin miedo a los narcotraficantes más famosos de México. Había mirado fijamente el cañón de un arma sin pestañear. Pero ahora, de pie frente a la puerta del aula de su hijo, de repente sintió que le sudaban las manos. Empujó la puerta y entró. La puerta se abrió y el mundo se detuvo. La mujer estaba de pie junto al escritorio del profesor, con el pelo castaño recogido en una coleta suelta, una sencilla blusa blanca, una falda azul que le llegaba hasta las rodillas y una carpeta de colores contra el pecho. Estaba reordenando unos libros sobre el escritorio y no se había dado cuenta de que alguien había entrado. Vincent se quedó allí, con los pies clavados al suelo. Su corazón dio un vuelco y luego comenzó a latir con fuerza, como un tambor de guerra, porque vio esos ojos. Ojos cálidos y marrones como la miel a la luz del sol de la tarde. Los ojos que había estado buscando durante más de 15 años en todas las ciudades en las que había estado. Los ojos por los que había pagado a gente para que los investigara, pero que nunca había conseguido encontrar. Los ojos que había pensado que solo existían en los sueños y en los recuerdos. Olivia. El nombre explotó en su mente como fuegos artificiales en la noche. Olivia Bennett. La niña de 12 años que entonces le tenía miedo al agua. La niña a la que había enseñado pacientemente a nadar durante todo el verano. La niña con la que había compartido cientos de helados en el muelle de Santa Bárbara. La niña a la que había dejado sin despedirse porque su familia había tenido que huir de sus enemigos en plena noche. 15 años. 15 años preguntándose dónde estaría. 15 años culpándose por no haberse despedido a tiempo. Durante 15 años había guardado en su cartera una vieja foto de los dos en el muelle. Una foto desgastada por haberla sacado para mirarla demasiadas veces. Y ahora ella estaba allí, a menos de 5 metros de él, en el aula de su hijo, como profesora de su hijo. Olivia levantó la vista. Sus ojos marrones se encontraron con los grises de él. Se quedó paralizada. La carpeta que tenía en las manos se inclinó ligeramente. Una hoja de papel se deslizó hasta el suelo, pero ninguno de los dos se dio cuenta. «Vincent», susurró ella. Su voz era como un susurro, tan suave que él no estaba seguro de si realmente la había oído o si solo era una ilusión. Ella dijo su nombre. Después de 15 años,
Todavía recordaba su nombre. Vincent quería decir algo. Quería decirle que la había buscado por todas partes. Quería decirle que sentía haber desaparecido sin dar explicaciones. Quería decirle que no había pasado un solo día sin pensar en ella, pero su boca se negaba a moverse. Tenía la garganta seca y rígida como un desierto. Su mente, la que le había ayudado a construir un imperio desde la nada, de repente se quedó completamente en blanco. Vincent Moretti, el hombre que hacía temblar a todo el mundo de Lampa de la costa oeste, el hombre que nunca había temblado ante nadie, estaba paralizado como una estatua frente a la profesora de tercer grado de su hijo. Y en ese momento, ya no era un jefe de la mafia con 500 millones de dólares. Solo era el chico de 22 años de hacía años, de pie en el muelle de Santa Bárbara, viendo a una chica de cabello castaño sonreír al atardecer. Y sabiendo que había encontrado lo único puro en su oscuro mundo, el pie derecho de Vincent decidió que era el momento perfecto para olvidar cómo caminar. Dio un paso adelante y tropezó inmediatamente con la pata del primer pupitre. Su cuerpo se inclinó hacia adelante y extendió la mano para intentar agarrarse a algo. Lo que agarró fue un pequeño pupitre de tercer grado. El pupitre no pudo soportar el peso de un jefe de la mafia que medía 1,85. Se rompió y todo lo que había encima cayó al suelo. Un estuche rosa con un unicornio brillante cayó al suelo. La tapa se abrió de golpe. Lápices, crayones, una goma de borrar en forma de corazón y un pequeño unicornio de plástico se esparcieron por todas partes. Vincent intentó levantarse. Su rodilla golpeó la pata de una silla. Se tambaleó hacia atrás. Su espalda chocó contra otra silla. Esa silla se cayó, arrastrando consigo a la que estaba a su lado. Un efecto dominó. 3 sillas yacían esparcidas por el suelo. Vincent Moretti, un hombre que había construido un colosal imperio del hampa partiendo de la nada. El hombre que había hecho que los capos de la droga inclinaran la cabeza. Estaba de pie en medio de los restos de muebles de tercera categoría, con un unicornio de plástico pegado a la suela de su zapato. Olivia se llevó una mano a la boca. No sabía si preocuparse o reír. ¿Estás bien?, le preguntó y se acercó. Vincent la miró. La distancia entre ellos era ahora inferior a 1 metro. Podía ver las pequeñas manchas marrones de sus ojos. Podía oler el leve aroma a jazmín de su cabello. Y perdió por completo la capacidad de hablar. Vincent repitió su nombre, con voz suave, como si estuviera tranquilizando a un niño asustado. ¿Eres tú de verdad? Tú aquí, profesor, hijo. Sí, 6 palabras. 6 palabras dispersas que no formaban una frase con sentido. Vincent Moretti, un hombre que había negociado con capos del crimen internacional en 5 idiomas diferentes, no era capaz de formar una sola frase correcta delante de una profesora de primaria. Olivia parpadeó. Parecía estar tratando de procesar lo que él acababa de decir. «Eres el padre de Leo», dijo lentamente. Sí, una palabra, al menos una palabra con significado. Vincent se felicitó en silencio. «Y tú eres Vincent Moretti», continuó ella, «el que desapareció hace 15 años sin dar ninguna explicación». Su voz seguía siendo suave, pero Vincent percibió algo en ella, una vieja herida que no había cicatrizado del todo. «Yo...» comenzó, luego se detuvo y volvió a empezar. «Busqué parar, no quería parar, mi familia tuvo que parar». Respiró hondo, tratando de reunir los fragmentos de su capacidad para hablar, pero su mente se negaba a cooperar. Estaba demasiado ocupada procesando el hecho de que Olivia estaba justo delante de él, viva y real hasta el punto de que temía que, si parpadeaba, ella desapareciera como todos los sueños anteriores. «No hace falta que me des explicaciones ahora mismo», dijo Olivia. Se agachó y recogió el unicornio de plástico de la suela de su zapato. «Podemos hablar más tarde. Ahora mismo tengo que hablar de Leo». Dejó el unicornio sobre la mesa del profesor y volvió a mirarlo. «Y quizá deberías sentarte antes de que destroces más cosas del aula». Vincent miró los restos de mesas y sillas que lo rodeaban. Le ardía la cara. ¿Cuándo fue la última vez que se sonrojó de vergüenza? No lo recordaba, quizá nunca, hasta hoy.
Vincent se sentó en la pequeña silla destinada a un alumno de tercer grado. Sus rodillas casi le llegaban al pecho. Un hombre de 1,85 de altura, sentado en una silla de 40 centímetros de altura. La imagen debía de parecer ridícula, pero Olivia no se rió. Sacó la silla del profesor y se sentó frente a él. En primer lugar, quiero que sepas que Leo no ha hecho nada malo, comenzó. Vincent soltó un suspiro de alivio. Al menos su hijo no había causado problemas el primer día. Envié el mensaje invitando a los padres porque quería presentarme a las familias de los alumnos excepcionales, continuó Olivia. Y Leo es uno de los alumnos más excepcionales que he conocido. ¿Excepcional en qué sentido?, preguntó Vincent. Se felicitó en silencio por haber formado una frase completa. Leo tiene un nivel de inteligencia muy superior al de sus compañeros, explicó Olivia. Responde correctamente a todas las preguntas sin siquiera tener que pensar. Lee libros destinados a estudiantes de secundaria y tiene una capacidad de observación extraordinaria. Vincent asintió. Sabía que Leo había heredado su inteligencia de él y su sensibilidad de la madre del niño. Quiero hablar con usted sobre cómo ayudar a Leo a desarrollarse de la mejor manera posible. Olivia dijo que necesita que se le planteen retos al nivel adecuado para que no se aburra. Eso está bien, estoy de acuerdo. Me alegro mucho. Quiero decir... Vincent tartamudeó y se detuvo. Respiró hondo. Enseñas muy bien. La frase no era del todo gramaticalmente correcta, pero al menos tenía sentido. Gracias, respondió Olivia. Silencio. Un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Vincent miró a Olivia. Olivia bajó la vista hacia su carpeta. Vincent quería preguntarle cómo había vivido estos últimos 15 años. Quería preguntarle por qué no había podido encontrarla incluso después de contratar a docenas de investigadores privados. Quería decirle que lo sentía, que no había tenido otra opción, que aquella noche su familia había tenido que huir en 2 horas, porque los enemigos de su padre habían descubierto su paradero. Pero no dijo nada. Se limitó a sentarse en la pequeña silla, mirando a la mujer a la que había buscado durante 15 años, completamente en silencio. ¿Quieres un poco de agua?, preguntó Olivia para romper el silencio. Sí, no. Quiero decir, sí. Vincent quería darse un puñetazo en la cara. Olivia se levantó para ir a por agua, y en ese preciso momento, Vincent vio una pequeña sombra en la puerta del aula. ¡Lo! El chico estaba de pie detrás de la puerta entreabierta, con los ojos fijos en los 2 adultos y con un pequeño cuaderno en la mano, el cuaderno de la victoria. Estaba escribiendo algo. Sus labios esbozaron una leve sonrisa que Vincent sabía que significaba que su hijo estaba tramando algo. Cuando Olivia regresó con el vaso de agua, Leo se había ido, pero Vincent sabía que el niño lo había visto todo. Había visto a su padre, el frío y despiadado jefe de la mafia, acurrucado en la silla de un estudiante y tartamudeando como un adolescente que habla con una chica por primera vez. Y Vincent sabía que eso nunca se olvidaría. Leo lo recordaría, Leo lo analizaría y Leo actuaría. Vincent no sabía que su hijo de 9 años se estaba preparando para cambiar su vida por completo. Esa noche, Vincent no podía dormir. Estaba tumbado en la cama de su villa de 12 habitaciones con vistas al mar, pero su mente estaba en otra parte. En algún lugar, 15 años antes, en el verano de 2008, Vincent Moretti, de 22 años, sin dinero, sin un futuro claro, trabajaba como profesor de natación en la piscina pública de Santa Bárbara por $7 la hora. Su padre huía de los acreedores tras un negocio fallido. Su familia vivía en un destartalado apartamento alquilado a las afueras de la ciudad. Vincent tenía que compaginar 3 trabajos a tiempo parcial para ayudar a su madre a cubrir los gastos de la casa. Y entonces apareció la niña. Olivia Bennett, de 12 años, con grandes ojos marrones y redondos, el pelo castaño recogido en 2 coletas y un miedo al agua tan intenso que temblaba en cuanto sus pies tocaban el borde de la piscina. Sus padres habían pagado 10 clases de natación. En la primera clase, Olivia se subió al escalón más bajo de la piscina y se echó a llorar. Vincent no sabía qué hacer. Tenía 22 años, nunca había tenido una hermana pequeña, nunca había consolado a un niño.
pero algo en los ojos llenos de lágrimas de la niña le impedía rendirse. ¿Qué es lo que más te da miedo del agua?, le preguntó con delicadeza. La niña lo miró. Tengo miedo de hundirme y que nadie me salve. Vincent se sentó en el escalón junto a ella. Metió los pies en el agua y empezó a dar ligeras patadas. ¿Ves?, dijo. El agua no me traga, solo está ahí, y yo estaré aquí para asegurarme de que no te hundas. El primer día solo se sentaron en los escalones y hablaron. El segundo día Olivia se metió en el agua hasta las rodillas. El tercer día dejó que el agua le llegara hasta la cintura. El cuarto día flotó con la ayuda de Vincent, y al 10.º día la niña que antes le tenía miedo al agua podía nadar la mitad de la piscina. Pero lo que Vincent recordaba más no eran las clases de natación. Era lo que sucedía después. Todos los días, después de la clase, Olivia pedía a sus padres que la dejaran quedarse una hora más. Y pasaba esa hora sentada con Vincent en el muelle cerca de la piscina, comiendo helado y charlando. Vincent le hablaba de sus sueños, de tener algún día suficiente dinero para que su madre no tuviera que trabajar hasta el agotamiento, de construir un imperio para que nadie volviera a menospreciar a su familia. Olivia le escuchaba con los ojos brillantes. Ella le hablaba de la escuela, de su gato llamado Whiskers, de que quería ser profesora cuando fuera mayor porque le gustaba ayudar a los demás a aprender cosas nuevas. Eran una pareja extraña, un joven endurecido de 22 años y una niña inocente de 12, pero se entendían de una manera que Vincent nunca había entendido a nadie. Entonces, una noche a finales de agosto, el padre de Vincent llegó a casa con el rostro pálido. Nos han encontrado, dijo. Tenemos que irnos ahora mismo. En 2 horas, la familia Moretti empaquetó lo que pudo y desapareció en la noche. Vincent no pudo despedirse de Olivia. Ni siquiera pudo dejarle una nota. Solo pudo mirar por la ventanilla del coche mientras pasaban por el muelle donde al día siguiente él y la niña tenían que encontrarse, como de costumbre. En los años siguientes, Vincent reconstruyó el imperio desde las cenizas junto a su padre. Su padre le enseñó a sobrevivir en los bajos fondos. Aprendió a ser frío, despiadado, implacable. Se convirtió en el Vincent Moretti que el mundo criminal temía. Pero durante esos 15 años nunca dejó de buscar a la chica del muelle. Contrató detectives, revisó registros, pero Olivia Bennet parecía haberse evaporado de la faz de la tierra. No sabía que ella había cambiado su apellido después de la muerte de sus padres. No sabía que ella había pasado por su propio infierno privado. Solo sabía que la había perdido. Y ahora, 15 años después, la había vuelto a encontrar en el aula de su hijo. Vincent cerró los ojos. La imagen de Olivia a los 27 años se mezclaba con el recuerdo de Olivia a los 12. Ambas tenían esos mismos cálidos ojos marrones. Ambas hacían que su corazón olvidara cómo latir con normalidad, y ambas eran la luz que él sabía que no merecía tocar. Esa misma noche, en un pequeño y destartalado apartamento a 20 minutos en coche de la villa de Vincent, Olivia Bennet tampoco podía dormir. Se sentó en el viejo sofá descolorido y miró a su alrededor, a la estrecha habitación que había sido su hogar durante 3 años. Las paredes estaban manchadas de humedad. El grifo oxidado goteaba constantemente en la cocina. El ventilador del techo crujía cada vez que giraba. Esto era todo lo que una maestra de primaria, que ganaba $38,000 al año, podía permitirse alquilar en Santa Bárbara. Olivia se abrazó las rodillas y empezó a hablar sola. Era un hábito que tenía desde pequeña, cuando no tenía a nadie en quien confiar. «Muy bien, Olivia», susurró. «Respira, cálmate, solo es Vincent». Vincent Moretti, el chico que había desaparecido hacía 15 años y que ahora aparecía como un magnate adinerado con un Maybach blindado y guardaespaldas. «No es nada», soltó una risa amarga. ¿A quién quería engañar? Su corazón latía con fuerza desde el momento en que lo vio en la puerta del aula. Después de 15 años, aún recordaba perfectamente ese rostro, esos fríos ojos grises. El pobre joven que le había enseñado a nadar se había convertido en alguien completamente diferente. Había oído rumores sobre Moretti Holdings, sobre su misterioso y despiadado propietario, pero nunca había imaginado que fuera su Vincent. ¿Su Vincent?, volvió a reír. Él no era suyo, nunca lo había sido.
Solo había sido el amable profesor de natación que le había regalado el verano más bonito de su vida. Luego desapareció como si nunca hubiera existido. Su teléfono vibró. Olivia miró la pantalla. Hospital St. John. Se le encogió el corazón. Respondió con manos temblorosas. ¿Es la señorita Bennett?, dijo una voz de enfermera. Le llamamos desde el Hospital St. John para informarle sobre el estado de su hermano, Tommy Bennett. Le escucho, dijo Olivia en voz baja. Las últimas pruebas muestran que la enfermedad cardíaca de Tommy está empeorando más rápido de lo esperado, dijo la enfermera. El médico recomienda que la cirugía se realice en un plazo de 2 meses. Si no, podría ser demasiado tarde. Olivia sintió cómo la sangre volvía a su corazón. ¿El coste?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. $300,000 por la cirugía completa y los cuidados postoperatorios, respondió la enfermera. El hospital exige un depósito de $50,000 en el plazo de 1 mes para reservar la fecha de la cirugía. Lo entiendo, dijo Olivia con voz entumecida. Gracias por informarme. Colgó el teléfono y abrió su aplicación bancaria. Saldo actual, $231,742. Olivia se quedó mirando la cifra, luego volvió a mirar, y volvió a mirar, como si al fijarse lo suficiente fueran a aparecer unos cuantos ceros más. $300,000. Necesitaba $300,000 en 2 meses. Ganaba $38,000 al año. Tenía 2 trabajos adicionales por la noche y los fines de semana. Había vendido todo lo de valor que poseía. No le quedaba nada más que vender. Las lágrimas comenzaron a caer. Olivia no intentó detenerlas. Dejó que cayeran sobre el cojín, empapando la tela. Tommy solo tenía 17 años. Su hermano solo tenía 17 años. Aún no había ido al baile de graduación. No se había graduado en el instituto, aún no había vivido, y ella era impotente, completamente impotente. Sus padres habían muerto cuando ella tenía 16 años. Su tío se había quedado con toda la herencia. Había criado a Tommy sola desde que tenía 18 años y él 8. Lo había sacrificado todo por él y ahora no podía salvarlo. Olivia lloró en ese oscuro apartamento hasta que se le acabaron las lágrimas. No sabía que, a 20 minutos de allí, había un hombre con $500 millones despierto pensando en ella y que pronto lo sabría todo. 3 días después de la reunión en el aula, Leo Moretti supo que algo había cambiado. Su padre ya no era exactamente su padre. No en el mal sentido, sino en un sentido extraño. Vincent Moretti, el hombre frío como el hielo, de repente se encontró suspirando mientras miraba por la ventana. Vincent Moretti, que siempre estaba perfectamente concentrado en todas las reuniones, de repente se distraía a mitad de camino y volvía a preguntar cosas que ya se habían dicho. Vincent Moretti, que nunca se había preocupado por la educación de su hijo más allá de las notas, de repente preguntaba por la escuela con tanta frecuencia que resultaba sospechoso. ¿Cómo ha ido hoy el colegio?, preguntó Vincent durante la cena de la tercera noche. Leo respondió con normalidad mientras miraba a su padre. ¿Ha dicho algo la profesora? No. Vincent se quedó en silencio un momento y luego volvió a preguntar. ¿Es buena profesora? Sí. ¿Es amable? Papá, ¿qué estás haciendo? Leo dejó los palillos. Me has preguntado por mi profesora 3 veces en 5 minutos. Solo me interesa tu educación, respondió Vincent y apartó la mirada. Leo no dijo nada más, pero lo guardó todo en su memoria. Esa noche, cuando toda la villa se había quedado dormida, Leo se coló en la oficina de su padre. Sabía la contraseña del ordenador de su padre. Marcos se la había revelado accidentalmente 6 meses antes, cuando Leo fingió estar dormido en el sofá de la oficina. Tecleó la contraseña y la pantalla se iluminó. Leo no buscó nada relacionado con el trabajo de su padre. Sabía que su padre hacía cosas peligrosas. No necesitaba los detalles. Lo que buscaba era el historial de búsquedas personales, y lo encontró. Una carpeta llamada Olivia. Dentro había cientos de archivos, informes de investigadores privados, registros de búsquedas de muchos años, viejas fotografías escaneadas y una foto arrugada de 2 personas en un muelle, un joven y una niña pequeña. Leo reconoció a su padre inmediatamente.
aunque en la foto solo tenía 20 y pocos años. Y la niña, esos dos ojos, esa sonrisa, era su profesora. Leo leyó los informes. Su padre la había buscado durante 15 años. Su padre había contratado detectives en 12 ciudades diferentes. Su padre nunca se había rendido, y ahora ella estaba allí, justo delante de él, como su profesora. Leo se recostó en la silla y pensó que había visto la forma en que su padre miraba a la profesora en aquella clase. Había visto a su padre tropezar y tartamudear. Nunca había visto a su padre así delante de nadie. Papá la ama, se susurró Leo a sí mismo. Papá la ha amado durante 15 años. Y papá es un idiota que no sabe cómo seguir adelante. El niño de 9 años sonrió. Si papá no sabía cómo, él le ayudaría. Leo sacó su cuaderno de la victoria y pasó a una nueva página. Escribió un gran título en la parte superior. El plan de 12 etapas. Objetivo: hacer que papá deje de ser un idiota y conquiste a la profesora. Etapa 1. Crear oportunidades naturales para que se encuentren. Etapa 2. Acostumbrar a papá a verla a menudo. Etapa 3. Recopilar información sobre lo que le gusta. Etapas 4 a 6. Derribar las frías barreras de papá. Etapas 7 a 9. Hacer que la profesora vea que papá no es tan aterrador como parece. Etapas 10 a 12. Empujarlos hasta el punto de no retorno. Leo miró el plan y asintió con satisfacción, pero necesitaba un aliado. Cogió el teléfono y llamó a Marco. 4 tonos. La voz somnolienta del joven maestro Marco respondió. Son las 2:00 de la madrugada. ¿Quieres que papá tenga novia? Leo preguntó sin rodeos. Silencio durante 5 segundos. ¿De qué estás hablando?, preguntó Marco, mucho más despierto. Mi profesora. Papá la ha estado buscando durante 15 años. Ahora ella está aquí. Y papá está actuando como un idiota. Necesito tu ayuda. Silencio durante otros 10 segundos. Entonces Marco se rió a carcajadas. El sonido resonó a través del teléfono. Por fin alguien entiende el problema. Marco dijo, he visto al jefe suspirar por esa vieja foto durante 15 años. Pensé que este día nunca llegaría. Entonces, ¿me ayudarás?, preguntó Leo. El joven maestro Marco respondió, esta es la misión más importante de mi vida. Estoy listo. Leo sonrió en la oscuridad. El plan de 12 etapas había comenzado oficialmente. La primera etapa comenzó el lunes de la semana siguiente. Leo dejó deliberadamente su libro de matemáticas en casa. Papá, me olvidé el libro. Llamó a Vincent a las 9:01 de la mañana. Lo necesito para la próxima clase. Vincent estaba en medio de una reunión con socios de Las Vegas. Miró a los hombres que tenía enfrente y luego a su teléfono. La reunión se interrumpió durante 15 minutos, dijo, y se levantó. 20 minutos más tarde, Vincent apareció en el aula con el libro de matemáticas. Olivia estaba dando clase cuando él llamó a la puerta. Ella se giró y sus miradas se cruzaron. Vincent olvidó por qué estaba allí. Se quedó de pie sosteniendo el libro como una estatua. ¿Qué necesita, señor Moretti?, preguntó Olivia. El libro, dijo Vincent. Leo lo olvidó. Deme 4 palabras rotas. El hombre más temido de la costa oeste hablaba como un niño que acaba de aprender a hablar. Leo contuvo la risa y corrió a coger el libro. Gracias, papá, dijo en voz alta, y luego susurró. Fase 1 completada. La fase 2 tuvo lugar 3 días después. Leo fingió tener dolor de estómago y necesitaba que uno de sus padres lo recogiera temprano. Vincent condujo a toda velocidad hasta la escuela. Cuando entró en la enfermería, Leo estaba sentado felizmente hablando con Olivia, que se encontraba allí por casualidad debido a otro estudiante. ¿Tienes dolor de estómago y te ves tan saludable?, preguntó Vincent frunciendo el ceño. Ahora me siento mejor, respondió Leo inocentemente. La señorita Bennett me ha cuidado muy bien. Olivia sonrió con torpeza. Leo solo se quejó una vez y luego empezó a hablarme de dinosaurios. Dijo, no creo que realmente le duela el estómago. Vincent miró a su hijo con recelo. Leo le devolvió la mirada con total inocencia. Las etapas 3, 4 y 5 se desarrollaron durante las 2 semanas siguientes. Leo se olvidó la chaqueta.
Vincent tuvo que llevársela. Leo necesitaba una firma urgente para una excursión. Vincent tuvo que ir a firmarla en persona. Leo dijo que papá había prometido asistir a la reunión de padres. Vincent no recordaba haberlo prometido, pero aún así fue. Cada vez que Vincent iba al colegio, se encontraba con Olivia. Cada vez que se encontraba con Olivia, se convertía en una versión desastrosamente torpe de sí mismo. Volcó una maceta en el pasillo. Entró por error en el baño de mujeres y tuvo que disculparse con el conserje. Le dio la mano a Olivia durante tanto tiempo que ella tuvo que retirarla suavemente. Las madres del chat de padres empezaron a darse cuenta. ¿Alguien ha visto al padre de Leo Moretti? Una madre envió un mensaje. Hoy ha vuelto a venir al colegio. Es muy guapo. Otra respondió. ¿Pero por qué se queda mirando a la señorita Bennett como si estuviera hipnotizado? La semana pasada le vi tropezar delante de ella. Tropezar. Mide más de 1,80 y tropezó. Grabé un video. Otra dijo que el mensaje venía acompañado de un video en el que se veía a Vincent chocando con la escoba del conserje y casi cayéndose. Chicas, hay drama. Otra intervino. Creo que le gusta a la señorita Bennett. ¿Alguien sabe quién es? He oído que es el director general de Moretti Holdings, un multimillonario. Dios mío. Un multimillonario que es tan torpe delante de una profesora de primaria. Mientras la charla de los padres hervía con el nuevo drama, Vincent se fue a casa y ordenó a Marco que investigara a Olivia. Necesitaba saber cómo había vivido durante los últimos 15 años. ¿Por qué no había podido encontrarla? ¿Por qué estaba allí, trabajando como maestra de primaria con un sueldo tan bajo? 3 días después, Marco le trajo un informe de 50 páginas. Vincent lo leyó en su oficina y con cada página sentía que su corazón se encogía más. Los padres de Olivia habían muerto en un accidente de coche cuando ella tenía 16 años. Su tío, que había sido nombrado su tutor, se había quedado con toda la herencia. Olivia había sido expulsada a los 18 años con su hermano de 8 años y sin un solo centavo a su nombre. Cambió su apellido de Wellington a Bennett, el apellido de soltera de su madre, para escapar del pasado. Temiendo que su tío los encontrara, se llevó a su hermano y se mudó a un pequeño pueblo de Oregón. Vivió escondida durante 14 años y solo regresó a Santa Bárbara hace 3 meses porque el especialista que necesitaba a su hermano estaba en el Hospital St. John. Estudió en la universidad mientras tenía 3 trabajos para mantener a su hermano. Se graduó con un título en educación y una enorme deuda estudiantil. Su hermano, Tommy Bennett, de 17 años, tenía una cardiopatía congénita. Necesitaba una operación que costaba $300,000. Olivia intentaba desesperadamente reunir el dinero. Vincent dejó el informe sobre la mesa. Le temblaban las manos. Mientras él había estado construyendo su vasto imperio de poder, ella había estado luchando sola para sobrevivir. Mientras él vivía en una villa de 12 habitaciones, ella vivía en un apartamento destartalado con paredes mohosas y un grifo que goteaba. Mientras él tenía equipos de abogados e investigadores buscándola por todas partes, ella había estado a solo 20 minutos de distancia, luchando por sobrevivir día a día. Vincent bajó la cabeza y por primera vez en 15 años, el jefe mafioso más frío de la costa oeste sintió cómo las lágrimas le quemaban los ojos. En la tercera semana del nuevo trimestre, la señorita Bennett anunció un proyecto de ciencias sobre la observación del comportamiento familiar. Cada alumno elegiría a un miembro de su familia para observarlo durante 2 semanas, anotaría cualquier comportamiento notable y presentaría los resultados a la clase. Leo supo inmediatamente que era la oportunidad perfecta para la siguiente fase del plan. Observaré a papá, anunció durante la cena esa noche. Vincent estaba bebiendo agua y casi se atraganta. ¿Por qué yo? Porque eres el más interesante, respondió Leo con una sonrisa inocente. La señorita Bennett dijo que debíamos elegir a alguien con los comportamientos más observables. Y últimamente, tú has tenido muchos comportamientos observables. Vincent no sabía si preocuparse o sentirse orgulloso. Optó por preocuparse. A partir de esa noche, Leo comenzó a registrarlo todo.
Llevaba su pequeña libreta a todas partes por la casa y escribía constantemente. Día 7 de la mañana. Se menciona la escuela. El ritmo cardíaco de papá aumenta. Observación. Papá pregunta por la señorita Bennet 3 veces durante el desayuno, aunque yo no la he mencionado. Día 2, 10 de la noche. Papá se sienta en su despacho mirando una foto antigua. No sé qué foto, pero papá la mira 7 veces en 15 minutos. Las cuento con cuidado. Día 3, 2 de la mañana. Me despierto para beber agua y encuentro a papá en la cocina. Papá está viendo videos de YouTube sobre cómo hacer galletas. Vincent Moretti, jefe de la mafia, aprendiendo a hornear a las 2 de la mañana. Leo tuvo que morder la almohada para no reírse en voz alta. Se coló en el pasillo y grabó un video con su teléfono. Papá leía la receta con una expresión seria, como si estuviera leyendo un contrato millonario, con harina por todo el delantal, una mancha de chocolate en la nariz, y el resultado, después de 2 horas, fue una bandeja de galletas quemadas y negras como el carbón. Día 5, 6 de la mañana. Al pasar por delante del dormitorio de papá, se oyen murmullos. Papá está delante del espejo practicando frases. Hola, Olivia, hoy estás guapísima. No, eso suena raro. Hola, Olivia, hoy hace buen tiempo. No, eso suena a viejo. Hola, Olivia, Maldita sea. ¿Por qué no puedo decir una frase normal? Leo lo grabó todo. También dibujó un gráfico con la frecuencia cardíaca estimada de papá, basándose en signos externos. Cada vez que alguien mencionaba a la señorita Bennet, Vincent mostraba al menos 3 de los siguientes 5 signos: tragar saliva, sudar las manos, apartar la mirada, aclararse la garganta o cambiar de tema. Leo lo documentó todo con el cuidado de un científico. Día 10, 7 de la tarde. Papá me pregunta qué tipo de galletas me gustan. Le digo que las de chocolate. Papá vuelve a la cocina a medianoche. Esta vez, las galletas no están quemadas, pero están duras como piedras. Papá las lleva al colegio a la mañana siguiente, como regalo de agradecimiento a la señorita Bennet por enseñarme también. Marco cuenta que la señorita Bennet intentó dar un mordisco y casi se rompe un diente, pero aún así sonrió y dijo: gracias. Día 12. Papá empieza a leer un libro sobre comunicación eficaz. Lo esconde entre los archivos del trabajo, pero yo lo veo. El libro se titula Cómo hablar con cualquiera. Papá marcó el capítulo sobre cómo iniciar una conversación con alguien que te gusta. Leo cerró el cuaderno y miró al techo. El plan estaba progresando mejor de lo esperado. Papá ya estaba tomando medidas, aunque fuera de la forma más torpe posible. Ahora solo faltaba un empujón final, y la presentación del proyecto de ciencias sería ese empujón. El día de las presentaciones de los proyectos de ciencias llegó el viernes al final de la 4ª semana. La señorita Bennet anunció que los padres estaban invitados a asistir y ver el trabajo de sus hijos. Leo envió discretamente un mensaje privado a su padre diciéndole que tenía muchas ganas de que fuera. Vincent no sospechó nada. Reorganizó sus reuniones y llegó al colegio a las 2 de la tarde. El aula de tercer curso estaba llena de padres. Las madres del chat del grupo reconocieron a Vincent inmediatamente y empezaron a susurrar. Ahí está, ahí está. Ha llegado el multimillonario torpe. Siéntese cerca de la señorita Bennet, señor. Vincent no las oyó. Eligió un asiento en la última fila, tratando de no llamar la atención. Olivia estaba de pie al frente del aula, preciosa con un vestido floral claro. Sonrió a los padres y comenzó la sesión. Los primeros 5 alumnos hicieron presentaciones sobre sus madres, abuelas y hermanas. Presentaciones normales con gráficos sencillos. Luego fue el turno de Leo. El chico subió al estrado con su ordenador portátil y una sonrisa. Vincent de repente se sintió sospechoso. Mi proyecto se titula Observación del comportamiento anormal de mi padre cuando está enamorado, anunció Leo. La sala se quedó en silencio. Vincent sintió que la sangre se le helaba en las venas. El sujeto de observación es Vincent Moretti, de 37 años, director ejecutivo de Moretti Holdings. Leo continuó con un tono profesional,
como si estuviera haciendo una presentación ante un consejo de administración. Durante las últimas 2 semanas he registrado los siguientes comportamientos notables. Apareció la primera diapositiva, un gráfico de barras titulado Número de veces que papá pregunta por la señorita Bennett al día. El gráfico mostraba que el número aumentaba de 3 veces el primer día a 12 veces el día 14. Las madres comenzaron a reírse. Vincent quería que la tierra se lo tragara. Siguiente diapositiva. Leo hizo clic. En la pantalla apareció una imagen de Vincent en la cocina a las 2 de la madrugada con un delantal cubierto de flores y una expresión tensa. Papá está aprendiendo a hacer galletas para regalárselas a la profesora, explicó Leo. Este es el primer intento. Las galletas se quemaron hasta quedar carbonizadas. La siguiente diapositiva mostraba una bandeja de galletas ennegrecidas. Este es el quinto intento. Las galletas están duras como piedras. La señorita Bennett casi se rompe un diente al intentar morder una. Toda la clase estalló en carcajadas. Olivia se sonrojó hasta las puntas de las orejas. Miró a Vincent con una mezcla de vergüenza e incredulidad. Vincent no se atrevía a mirar atrás. Estaba considerando seriamente ordenar a Marco que secuestrara a su propio hijo. Pero Leo no había terminado. La siguiente diapositiva era un video. Un video de Vincent de pie frente al espejo a las 6:00 de la mañana practicando sus líneas. Hola Olivia, hoy estás muy guapa, decía la voz de Vincent en el video. No, eso suena espeluznante. Hola Olivia, hoy hace buen tiempo. No, eso suena como un anciano. Las risas en la sala estallaron en oleadas incontrolables. Un padre en la primera fila se rió hasta que las lágrimas le corrían por la cara. Las madres se agarraban el estómago. Incluso la conserje de la puerta tuvo que taparse la boca. Conclusión del proyecto, dijo Leo solemnemente. Basándome en las pruebas recopiladas, confirmo que mi padre muestra claros signos de estar enamorado y que la persona en cuestión es muy probablemente mi profesora. Propongo la hipótesis de que si papá deja de ser un idiota y aprende a hablar con frases completas, las posibilidades de éxito aumentarán significativamente. El niño hizo una reverencia. La clase aplaudió con entusiasmo, aunque nadie sabía muy bien si estaban aplaudiendo el proyecto de ciencias o el mayor escándalo de exposición parental en la historia de la escuela primaria Santa Bárbara. Vincent se quedó paralizado como una estatua. No se atrevía a mirar a Olivia. No se atrevía a mirar a nadie. Solo quería desaparecer de la faz de la tierra. Las presentaciones terminaron. Los padres comenzaron a marcharse, pero la historia apenas había comenzado a difundirse. El chat de padres explotó de inmediato. Señoras, ¿alguien grabó el video de la presentación del niño? Sí, sí. Aquí está. Envíalo. Envíalo. Mi marido se rió hasta que le dolió el estómago. Pobre multimillonario, pero también adorable. Aprendió a hacer galletas a las 2 de la madrugada solo para dárselas a la profesora. ¿Quién no se derretiría ante eso? El video se compartió por todas partes. El rumor se extendió por toda la escuela. Por la tarde, incluso el guardia de seguridad sabía que el director de Moretti Holdings estaba enamorado de una profesora de 3er grado. Pero lo que Vincent no esperaba era que Olivia no estuviera enfadada. Solo estaba avergonzada y empezó a evitarlo. Cada vez que Vincent iba al colegio, Olivia encontraba excusas para irse a otro sitio. No le miraba a los ojos. Respondía de forma breve y educada y luego se marchaba rápidamente. Y eso le dolía a Vincent más que cualquier bala que le hubiera atravesado el cuerpo. Una semana después de la desastrosa presentación, Vincent seguía yendo al colegio todos los días. Aunque Olivia seguía evitándolo, él se decía a sí mismo que iba por Leo, pero tanto él como Leo sabían que era mentira. El jueves por la tarde, Vincent llegó antes de lo habitual para recoger a su hijo. Caminó por el pasillo familiar y sin darse cuenta, sus pasos se dirigieron hacia la sala número 7. Entonces oyó llorar. El sonido provenía de un rincón tranquilo del pasillo, cerca de la escalera de emergencia. Vincent se detuvo. Reconoció esa voz inmediatamente. Olivia, por favor. Su voz se ahogaba al otro lado del teléfono. Sé que la fecha límite para el depósito es la semana que viene,
pero necesito más tiempo. Solo 2 semanas más. Lo estoy intentando con todas mis fuerzas. Silencio. La persona al otro lado estaba hablando. Entiendo la política del hospital, continuó Olivia, con la voz temblorosa. Pero mi hermano solo tiene 17 años. No puede morir. Por favor, haré lo que sea. Puedo firmar un acuerdo de deuda. Puedo hipotecar todo lo que tengo. Por favor, dame más tiempo. Vincent se quedó detrás de la esquina, apretando los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Oyó a Olivia dar las gracias a la persona y colgar. Entonces, los sollozos se desataron. Ya no se contenía. Los sollozos de alguien que había intentado durante demasiado tiempo y ya no tenía fuerzas para continuar. Vincent quería salir, quería abrazarla y decirle que todo iría bien, pero sabía que su presencia solo la avergonzaría más. Retrocedió en silencio y se marchó. Esa noche, Vincent se sentó solo en su oficina. El informe sobre Olivia que Marco había preparado estaba delante de él. $300,000 para la operación de corazón de Tommy Bennett. Para Vincent era una cantidad que podía ganar en una semana. Para Olivia era una cantidad que nunca podría ganar en toda su vida. Cogió el teléfono y llamó a Marco. ¿Qué necesita, jefe?, preguntó Marco. El Hospital St. John, dijo Vincent. El paciente Tommy Bennett. Paga el coste total de la cirugía y los cuidados postoperatorios. Entendido, respondió Marco sin preguntar más. ¿Quién es el destinatario? Anónimo, dijo Vincent. Ella no debe saber de dónde viene el dinero. Jefe, Marco dudó. Es la primera vez que le veo usar el dinero para algo así. Vincent se quedó en silencio durante un momento. $500 millones, dijo lentamente. Tengo $500 millones. Los he usado para comprar coches, casas, poder, el miedo de mis enemigos. Pero nunca los he usado para salvar la vida de alguien que me importa. Marco no dijo nada. Es la primera vez, continuó Vincent. La primera vez que mi dinero realmente significa algo. Ocúpate de ello esta noche. No quiero que llore un día más. Entendido, respondió Marco y colgó. Jefe, respondió Marco y colgó. Vincent dejó el teléfono y miró por la ventana. El mar nocturno era oscuro e infinito. No sabía si Olivia lo perdonaría alguna vez por haber desaparecido hacía 15 años. No sabía si ella lo aceptaría alguna vez con toda la oscuridad que llevaba consigo. Pero al menos podía hacer esto. Al menos podía salvar a su hermano, aunque ella nunca supiera que era él. A la mañana siguiente, el teléfono de Olivia sonó a las 7. Miró la pantalla con los ojos hinchados de llorar toda la noche. Hospital St. John. Respiró hondo y respondió, preparándose para las malas noticias. Hola, señorita Bennett. Una enfermera dijo, le llamo con buenas noticias. El coste total de la cirugía y los cuidados postoperatorios de su hermano han sido pagados en su totalidad. Olivia pensó que había oído mal. Lo siento, dijo. ¿Qué acaba de decir? Los $300,000 se transfirieron a la cuenta del hospital anoche, repitió la enfermera. La cirugía de Tommy Bennett está programada para dentro de 2 semanas. Todo está listo. Olivia se desplomó en el suelo. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae el teléfono. ¿Quién?, preguntó con un hilo de voz. ¿Quién lo pagó? La persona pidió permanecer en el anonimato, respondió la enfermera. No estoy autorizada a revelarlo. Por favor, suplicó Olivia, necesito saberlo. Son $300,000. Nadie da esa cantidad de dinero sin una razón. Lo siento mucho, dijo la enfermera con amabilidad. Todo lo que puedo decirte es que la transferencia proviene de una empresa. ¿Qué empresa?, preguntó Olivia con urgencia. La enfermera dudó. Moretti Holdings, luego colgó. Olivia se quedó inmóvil en el frío suelo. Moretti Holdings, la empresa de Vincent. Vincent había hecho eso. Vincent había salvado a Tommy. $300,000. Había gastado $300,000 en su hermano sin decir una palabra. No sabía qué sentir. Agradecimiento, confusión o enfado porque había escuchado su llamada telefónica en el pasillo sin que ella lo supiera. Necesitaba verlo. Necesitaba preguntarle por qué. Olivia se tomó la tarde libre y tomó un taxi hasta el edificio de Moretti Holdings en el centro de la ciudad.
Se paró frente al imponente edificio de vidrio y se sintió más pequeña que nunca. No tenía cita, no sabía si la dejarían entrar, pero de todos modos atravesó las puertas giratorias. La recepcionista la miró con recelo. ¿Tiene cita? Necesito ver al señor Vincent Moretti, dijo Olivia. El señor Moretti no recibe a nadie sin cita previa, respondió fríamente la recepcionista. Por favor, váyase. Olivia estaba a punto de suplicar de nuevo cuando se abrió el ascensor detrás de ella. Vincent salió con Marco y dos guardaespaldas. Hablaba por teléfono con expresión tensa y no la vio. Llévalo al aparcamiento subterráneo, dijo por teléfono. Bajaré en un momento. Entonces él y su séquito desaparecieron por la puerta que conducía al sótano. Olivia no sabía qué la impulsaba. Quizás el instinto, quizás la curiosidad. Se escabulló junto a la recepcionista mientras ésta respondía a otra llamada y la siguió hacia la puerta del sótano. La escalera de emergencia bajaba 3 niveles. Olivia bajó escalón a escalón, con el sonido de sus tacones resonando en el espacio vacío. En el tercer nivel del sótano oyó voces. Se escondió detrás de un pilar de hormigón y miró. Se le paró el corazón. Vincent estaba allí. Pero no era el Vincent que ella conocía. No era el hombre torpe que tropezaba en el aula. No era el hombre que tartamudeaba y no podía articular una frase. Era alguien completamente diferente. Su rostro era frío como el hielo. Sus ojos grises ya no eran cálidos, sino afilados como cuchillas. Frente a él, un hombre estaba atado a una silla. Tenía la cara ensangrentada, temblaba y suplicaba. «Por favor, señor Moretti», gritó el hombre. «No fue mi intención. Se lo devolveré todo. Por favor, perdóneme». Vincent no dijo nada. Solo miró al hombre con una expresión que Olivia nunca había visto en nadie. La expresión de alguien que había visto la muerte demasiadas veces como para seguir temiéndola. «Me traicionaste», dijo Vincent, con una voz tan baja y fría que helaba el aire. «Me quitaste mi dinero. Vendiste mi información a mis enemigos. ¿Y crees que te perdonaré porque me lo suplicas?» Marco se adelantó y puso una pistola en la mano de Vincent. Olivia se tapó la boca para no gritar. «Por última vez», dijo Vincent. «¿Quién te compró la información?» El hombre dio un nombre. Vincent asintió y le devolvió la pistola a Marco. «Límpialo», ordenó. Luego se dio la vuelta y se alejó. Olivia no esperó. Se dio la vuelta y echó a correr. Subió las escaleras como si la persiguieran los fantasmas. Abrió de un golpe la puerta de salida y salió al aire libre. Corrió por la calle sin saber a dónde iba. Solo sabía que tenía que escapar. Lejos de ese lugar, lejos de lo que acababa de ver, lejos de la verdad de que el hombre que había salvado a su hermano era también un hombre capaz de ordenar un asesinato sin pestañear. Olivia regresó a su apartamento y cerró la puerta con llave. Se apoyó contra la pared y se deslizó hasta el suelo. Sus manos aún temblaban. Su corazón aún latía con fuerza. Vincent Moretti no era solo un multimillonario. Era un jefe de la mafia. Era un asesino. Y ella estaba enseñando al hijo de un jefe de la mafia. Le debía $300,000 a un jefe de la mafia. Estaba desarrollando sentimientos por un jefe de la mafia. Olivia se cubrió la cara y lloró. No sabía qué hacer. No sabía si huir o enfrentarse a ello. Solo sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. 3 días después de lo que ocurrió en el sótano, Olivia cambió por completo. Seguía yendo a clase a dar clase, pero sus ojos ya no eran cálidos. Seguía sonriendo a sus alumnos, pero la sonrisa ya no le llegaba a los ojos. Y cada vez que Vincent aparecía en la escuela, ella no solo lo evitaba, desaparecía por completo, como si él fuera un fantasma. Leo se dio cuenta de todo. El niño de 9 años con una extraordinaria capacidad de observación comprendió que algo había pasado entre su padre y la profesora, algo malo. El viernes por la tarde, cuando sonó el timbre de salida y los alumnos se marcharon uno a uno, Leo se quedó atrás. Se sentó en silencio en su asiento mientras el aula se vaciaba poco a poco. Olivia estaba apilando libros en su escritorio y no se dio cuenta de que él seguía allí. «Leo», se sobresaltó cuando levantó la vista. «¿Por qué no te has ido a casa? Tu padre te está esperando fuera». «Lo sé», respondió Leo con calma.
Pero primero tengo que hablar contigo. Olivia sintió que se le encogía el corazón. No quería hablar de Vincent. No quería pensar en él. Solo quería olvidar lo que había visto en ese sótano. «Puedes hablar conmigo el lunes», dijo, tratando de sonreír. «Ahora deberías ir con tu padre». «No», Leo negó con la cabeza. «Tiene que ser ahora, porque sé que le tienes miedo a mi padre». Olivia se quedó paralizada. No sabía qué decir. Un niño de 9 años acababa de decir en voz alta lo que ella había estado tratando de ocultar. «No sé de qué estás hablando», dijo débilmente. «Sí lo sabe», respondió Leo. «Y yo también. No soy un niño normal, señorita Bennett. Sé lo que hace mi padre. Sé qué tipo de persona es en su mundo». Olivia lo miró con los ojos muy abiertos. Leo se acercó y se sentó en la silla frente al escritorio de la profesora. «Mi madre murió hace 4 años», comenzó. Su voz era tranquila, pero algo temblaba en su interior. Se llamaba Sofía. Era hermosa. Solía cantarme antes de dormir. Cocinaba mal, pero papá siempre decía que estaba delicioso. Olivia se sentó en su silla sin apartar los ojos de él. «Alguien quería matar a mi padre», continuó Leo. «Pusieron una bomba en su coche, pero ese día mi madre condujo el coche para recogerme en lugar de mi padre. Yo estaba esperando en la puerta del colegio cuando el coche explotó. Lo vi todo». Olivia se tapó la boca. Las lágrimas comenzaron a caer, aunque ella no quería. «Papá cambió después de ese día». Leo dijo que se volvió más frío, más despiadado. Construyó un muro alrededor de su corazón y no dejó entrar a nadie. Decía que si no amaba a nadie, nadie volvería a sufrir por su culpa. El chico se quedó en silencio durante un momento. «Durante 4 años vi a mi padre vivir como un cadáver andante. Trabajaba, me cuidaba, pero ya no estaba realmente vivo. Me sonreía, pero la sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Igual que tú ahora». Olivia no podía hablar. Solo se sentó allí y dejó que las lágrimas cayeran. «Entonces apareciste tú», dijo Leo, y todo cambió. «Por primera vez en 4 años vi a mi padre sonreír de verdad. Por primera vez en 4 años lo vi torpe y tonto, como una persona normal. Aprendió a hornear a las 2 de la madrugada. Practicó hablar delante del espejo. Hizo cosas que yo creía que había olvidado cómo hacer». El chico miró directamente a los ojos de Olivia. «Sé que mi padre es peligroso. Sé que ha hecho cosas terribles. Pero también sé que es el hombre que lloraba todas las noches después de la muerte de mi madre, aunque pensaba que yo no podía oírlo. Es el hombre que se negaba a hacer viajes de negocios largos porque no quería estar lejos de mí más de 2 días. Es el hombre que ha guardado una vieja foto tuya en su cartera durante 15 años y la miraba cuando pensaba que nadie lo veía». Olivia sollozó en voz alta. Ya no podía contenerse más. «Mi padre no es un buen hombre según la definición del mundo», dijo Leo, «pero es el mejor hombre que conozco. Y te quiere. Te ha querido desde que eras una niña pequeña que le tenía miedo al agua en el muelle. Nunca ha dejado de buscarte. Nunca ha dejado de pensar en ti. Y cuando te encontró, derribó todos los muros y todas las defensas que había construido durante 4 años». El chico se levantó. «No te pido que perdones a mi padre. No te pido que lo quieras. Solo te pido una cosa», preguntó Olivia entre sollozos. «No le tengas miedo», dijo Leo. «Da miedo a sus enemigos, pero por las personas que quiere, daría la vida para protegerlas. No pudo proteger a mi madre, pero creo que nunca volverá a permitir que eso suceda». «A nadie», dijo el chico mientras se dirigía hacia la puerta y se detenía. «Oh, se me olvidó decirte que se arrepintió. Los $300,000 para tu hermano. Mi padre no lo hizo para que le estuvieras en deuda. Lo hizo porque no podía soportar verte llorar. Le dijo a Marco que yo lo había oído». Entonces Leo desapareció por la puerta, dejando a Olivia sola en el aula vacía, llorando como nunca antes había llorado. 2 días después de su conversación con Leo, Olivia seguía sin saber qué hacer. Fue a la escuela y dio clase como de costumbre. Pero su mente estaba en otra parte, pensando en lo que le había dicho el chico, en la madre que murió en la explosión, en el padre que construyó muros alrededor de su corazón,
en la vieja fotografía guardada en una cartera durante 15 años. El lunes por la tarde, Vincent tuvo una reunión de emergencia con socios de Nueva York y no pudo recoger a Leo. Llamó a Olivia y le pidió que cuidara de Leo durante otros 30 minutos hasta que llegara Marco. Olivia aceptó. Aunque todavía no estaba preparada para enfrentarse a Vincent, llevó a Leo a esperar al patio del colegio, donde el cielo de Santa Bárbara parecía un cuadro y la brisa marina traía el olor de la sal. Leo dijo que pensaba que ella debería darle una oportunidad a su padre, pero antes de que Olivia pudiera responder, 2 disparos sordos silbaron en el aire. Los 2 guardaespaldas encubiertos que vigilaban desde el coche aparcado al otro lado de la calle se desplomaron inconscientes antes de poder siquiera alcanzar sus radios. Una furgoneta negra se detuvo con un chirrido delante de ellos. Las puertas se abrieron de golpe. 4 hombres vestidos de negro saltaron fuera. Todo sucedió en menos de 10 segundos. Olivia gritó y abrazó a Leo, intentando huir, pero una mano áspera la agarró del pelo y la tiró hacia atrás. Leo pataleó y forcejeó, pero un niño de 9 años no podía luchar contra 4 hombres adultos. Los empujaron dentro de la furgoneta. La puerta se cerró de golpe y el vehículo se alejó a toda velocidad, mientras el guardia de la escuela no podía hacer nada más que llamar a la policía. 20 minutos más tarde, el teléfono de Vincent vibró en medio de una reunión. Abrió un mensaje de video de un número desconocido. Sintió que se le helaba la sangre al ver a Leo y Olivia atados a sillas en una habitación oscura. Olivia tenía la cara magullada y Leo se mordía el labio para no llorar. Una voz fuera de cámara dijo que Vincent Moretti tenía 24 horas para retirarse de todo el territorio de la costa oeste, o su hijo y la guapa profesora volverían en bolsas para cadáveres. La banda de Reyes enviaba sus saludos y el video terminó. Vincent se quedó quieto durante 3 segundos y luego se levantó y les dijo a todos que se marcharan con una voz tan fría que los socios de Nueva York no se atrevieron a preguntar nada y huyeron de la sala. Y cuando se cerró la puerta, Vincent destruyó todo lo que tenía a su alcance, volcando la mesa, rompiendo la televisión, lanzando una silla contra la pared de cristal hasta que se agrietó y rugiendo como un animal herido. Marco entró corriendo y se quedó paralizado ante los destrozos. Vincent le ordenó que movilizara a todo el mundo, todas las armas y todos los coches, y que encontrara en una hora el lugar donde los Reyes retenían a su hijo, ya que él mismo se encargaría de ellos. 45 minutos más tarde, su equipo de inteligencia localizó un almacén abandonado en las afueras, a 50 minutos de Santa Bárbara, con unos 20 guardias armados. Pensaron que 24 horas serían suficientes para que Vincent lo considerara, pero no sabían que para Vincent Moretti, 24 segundos eran suficientes para decidir matarlos a todos. Y 12 SUV negros atravesaron la noche con Vincent en el primer coche, empuñando un arma que no había usado en 2 años porque había intentado dejar atrás la violencia por Leo y tratar de ser más legítimo. Pero esa noche, el jefe de la mafia regresó y el infierno se desató. Y cuando el almacén apareció a la vista a las 10, saltó antes de que nadie estuviera en posición y corrió hacia la puerta principal mientras Marco le gritaba que se detuviera y se producía un tiroteo. Y Vincent irrumpió en el interior como un huracán y disparó a los guardias antes de que pudieran reaccionar, mientras sus hombres entraban en tropel detrás de él. Las balas volaban, la sangre se derramaba y los gritos resonaban. Y Vincent no se escondió ni retrocedió, sino que avanzó paso a paso, derribando a todos los enemigos que se interponían en su camino. Y oyó la voz de Leo desde la esquina, y vio a Leo y Olivia atados a un pilar de acero con un hombre de raya, sosteniendo un cuchillo en la garganta de Olivia como escudo y gritando a Vincent que se detuviera o la cortaría. Vincent se detuvo y miró a Olivia, que temblaba pero no lloraba, y le devolvía la mirada con ojos indescifrables. Le dijo al hombre que lo soltara y le dejaría vivir. El hombre se rió y dijo, Vincent nunca perdonaba a sus enemigos. Y Vincent solo lo miró a los ojos y le dijo que tenía 3 segundos para elegir entre la vida o la muerte. Y al llegar a 3, Vincent levantó su arma y disparó al hombro del hombre, haciendo que soltara el cuchillo.
Pero otro disparo resonó detrás de él y Vincent sintió fuego en su hombro izquierdo y se tambaleó, pero no cayó y se giró y disparó al último hombre, apuntándole, y luego se derrumbó. Leo gritó y Olivia lloró su nombre, mientras Marco los liberaba y llamaba a una ambulancia. Olivia se arrodilló junto a Vincent sobre el frío cemento, con la sangre brotando de su hombro. Él seguía sonriendo y le preguntó si ella estaba bien. Ella lloraba porque le habían disparado, y aún así le preguntaba por ella, y le decía que estaba loco. Y Vincent dijo que tal vez, y que había estado loco desde el verano de 2008. La sangre seguía brotando del hombro de Vincent, pero él no soltó la mano de Olivia. Sujetó con fuerza sus dedos temblorosos como si fueran lo único que lo mantenía en este mundo. A su alrededor seguían resonando disparos dispersos mientras los hombres de Marco eliminaban a los restantes Ries. El aire estaba cargado con el olor a pólvora y sangre. Pero Vincent no veía nada excepto los ojos marrones que lo miraban. «Soy un monstruo», dijo con voz débil, pero cada palabra clara. «Lo viste en el sótano aquel día. Sé que estabas allí. Sé que huiste». Olivia sollozó. No sabía que él la había visto. Pensaba que había escapado sin que se diera cuenta. «No te culpo», continuó Vincent. «He matado a gente. Volveré a matar. Así soy yo. Ese es el mundo en el que vivo, y tú no deberías involucrarte con alguien como yo». «Entonces, ¿por qué, Vincent?», preguntó entre lágrimas. «¿Por qué arriesgaste tu vida para salvarme? ¿Por qué pagaste por mi hermano? ¿Por qué hiciste todo esto?». Vincent sonrió, pálido por la pérdida de sangre, pero conteniendo todo lo que había ocultado durante 15 años. «Porque te quiero», dijo. «Nunca te he olvidado desde el verano de 2008. En aquel entonces, eras el ángel inocente al que simplemente quería proteger. La hermana pequeña que nunca tuve. La única luz en mi vida que no me atrevía a tocar. Pero ahora eres la mujer sin la que no puedo vivir. Desde la niña de 12 años que le tenía tanto miedo al agua que temblaba, pero aún así se metió en la piscina. Desde la niña que se reía mientras comía helado y se manchaba toda la cara de chocolate. Desde la niña que se sentó a mi lado en el muelle y dijo que quería ser profesora para ayudar a los demás. Olivia se tapó la boca para no llorar en voz alta, pero las lágrimas le corrían por la cara. «Te he buscado durante 15 años», continuó Vincent. «Contraté detectives en 12 ciudades. Revisé los registros de miles de personas con el apellido Bennett. Pensé que habías desaparecido para siempre. Y entonces apareciste en la clase de mi hijo, a menos de 5 metros de mí, tan hermosa y cálida como la recordaba. Hizo una pausa para respirar, cada respiración dolorosa por la herida, pero siguió hablando. «Sé que no te merezco. Sé que mi mundo es demasiado oscuro para alguien como tú. Sé que te mereces una vida normal con un hombre normal, pero no puedo dejar de quererte. Por mucho que lo intente, no puedo». El sonido de la ambulancia se acercaba en la distancia. Marco gritaba órdenes a alguien. Leo se arrodilló junto a su padre con el rostro mojado por las lágrimas. «Te quiero, Olivia», repitió Vincent. «Tanto si me aceptas como si no, eso no cambia. Aunque quieras que desaparezca de tu vida, seguiré queriéndote. Eso es lo único que no puedo controlar». Entonces perdió el conocimiento. Olivia gritó su nombre, pero Vincent no respondió. Los médicos entraron corriendo y lo subieron a una camilla. Leo se aferró a la mano de su padre y no la soltaba. Olivia corrió tras la ambulancia con las piernas temblorosas y el corazón destrozado. 3 días después, Vincent se despertó en la habitación privada más cara del hospital de Santa Bárbara. Tenía el hombro cuidadosamente vendado. El monitor cardíaco pitaba constantemente y había 2 personas a su lado. Leo dormía acurrucado en el sofá de la esquina, con el rostro aún marcado por lágrimas secas. Olivia estaba sentada en la silla junto a la cama, con la cabeza apoyada en el colchón y la mano sosteniendo la de él, incluso mientras dormía. Vincent la miró y sintió un dolor en el corazón que no tenía nada que ver con la herida del hombro. Ella estaba allí. Llevaba allí 3 días. A pesar de saber que él era un monstruo, a pesar de saber que era un asesino, ella seguía allí. Olivia abrió los ojos como si sintiera su mirada. Levantó la vista y vio que Vincent estaba despierto.
«¡Estás despierto!», exclamó y se apresuró a llamar a la enfermera. 2 horas más tarde, el médico terminó sus comprobaciones y confirmó que Vincent estaba fuera de peligro. Leo se despertó y abrazó a su padre a pesar de que le regañaron por casi tocar la herida. Marco apareció e informó de que la banda de Reyes había sido completamente aniquilada y que no quedaba nadie que pudiera amenazar a la familia Moretti. Luego dudó un segundo antes de añadir con una fría sonrisa: «Además, jefe, visitamos al tío de la señorita Bennett en Oregón. Tras una conversación muy persuasiva, de repente recordó que tenía en su poder la herencia de sus padres. Esta mañana ha transferido el importe total más 15 años de intereses a la cuenta de la señorita Bennett. Ya no supondrá ningún problema». También añadió que su equipo legal ya se había ocupado de la policía y las autoridades locales, asegurándose de que el incidente del almacén quedara registrado oficialmente como una disputa entre bandas, sin mencionar la participación de Vincent. Cuando todos se marcharon y la habitación quedó en silencio, con solo ellos dos, Olivia finalmente habló. «He pensado mucho», dijo. «Durante los 3 días que has estado aquí tumbado, me he hecho miles de preguntas». Vincent esperó en silencio. «No sé si puedo vivir en tu mundo», continuó Olivia. «No sé si puedo aceptar lo que has hecho. No sé si tenemos futuro. Necesito tiempo». Vincent la miró sin reproche. Se había preparado para algo mucho peor. «Lo entiendo», dijo con delicadeza. «Tómate todo el tiempo que necesites. Yo esperaré». «¿Un mes o un año?», preguntó Olivia. «O 10 años. El tiempo que sea necesario», respondió Vincent. «Ya te he esperado 15 años. Esperar más tiempo no cambia nada. Mientras al final estés ahí, esperaré». Olivia lo miró. El hombre que tenía delante había matado, había ordenado ejecuciones, había construido un imperio con sangre y violencia. Pero también era el hombre que había salvado a su hermano, que había sangrado para protegerla, que la había amado durante 15 años sin saber dónde estaba. Ella no respondió. Solo se sentó en la silla y le tomó la mano. Y para Vincent eso fue suficiente. Había pasado un mes desde la noche en el almacén. El hombro de Vincent se había curado. La banda de Ria había pasado a la historia y Olivia aún no había dado una respuesta. Ya no evitaba a Vincent. Lo saludaba cuando venía a recoger a Leo. Respondía a sus mensajes, aunque fuera brevemente. Incluso aceptaba las flores que él enviaba al colegio cada semana. Pero aún no había dicho que sí, y tampoco había dicho que no. Así que Leo decidió que era hora de pasar a la fase final del plan. El último viernes del mes se celebraría el día anual de la lectura del colegio. Todos los padres y alumnos se reunirían en la biblioteca. La señorita Bennett sería la anfitriona y sería el escenario perfecto para la confesión pública que su padre necesitaba. «Papá, necesito que vengas al día de la lectura», dijo Leo durante la cena del miércoles. Vincent miró a su hijo con recelo y dijo: «La última vez que me pediste que viniera, me dejaste en evidencia delante de todos los padres. Esta vez será diferente», prometió Leo. «Esta vez tú tendrás el control. Tienes que traer flores». «¿Qué flores?», preguntó Vincent. «Lirios blancos», dijo Leo. «A la señorita Bennett le gustan los lirios blancos». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Vincent frunciendo el ceño. «Se lo pregunté», respondió Leo simplemente. «Le pregunté qué flores le gustaban y me dijo que los lirios blancos porque se parecen a los que cultivaba su madre». Vincent miró a su hijo y suspiró, porque el chico lo había planeado todo, desde los libros y las chaquetas olvidados hasta la humillante presentación. «Y ahora esto. ¿Qué tengo que hacer?», preguntó Vincent. «Solo trae las flores y sigue mi señal». Leo sonrió. «El resto lo hago yo». El viernes por la mañana, la biblioteca de la escuela primaria Santa Bárbara estaba decorada con carteles de colores en las estanterías, cojines blandos en el suelo y un pequeño escenario en el centro con un micrófono y una silla de lectura. Los padres y los niños se sentaron en semicírculo esperando. Vincent se escondió detrás de la estantería de enciclopedias en la esquina, sosteniendo un ramo de 12 lirios blancos y temblando. El padrino de voluntad de hierro, que se había enfrentado a las armas sin pestañear,
Temblaba porque estaba a punto de confesarse ante una maestra de primaria. «Papá, estás pálido», susurró Leo. «Estoy nervioso», admitió Vincent. «Respira», dijo Leo. «Estoy respirando», respondió Vincent. «Entonces respira mejor». «¿Cómo respiro mejor?», preguntó Vincent. «No lo sé», dijo Leo, «pero tienes 5 minutos para averiguarlo». Olivia subió al escenario con un vestido azul claro y un sencillo collar de perlas, sosteniendo un libro infantil bajo las luces de la biblioteca. Era tan hermosa que Vincent se olvidó de cómo respirar. «Buenos días a todos», comenzó con calidez. «Hoy celebramos algo maravilloso. Leer historias que nos transportan lejos, nos enseñan lecciones y nos conectan». Vincent no escuchó nada más porque estaba tratando de no desmayarse. Leo le dio un codazo y le dijo, «Ya casi termina, prepárate». «No puedo hacerlo», susurró Vincent. «Sí que puedes. Y si olvido todo lo que había planeado, entonces improvisa. Soy terrible improvisando. Una vez usaste un sándwich frío como excusa para venir a la escuela, puedes improvisar cualquier cosa». Olivia terminó y dijo, «Y ahora comenzaremos la lectura. Nuestro primer padre será». Leo empujó a Vincent hacia adelante y Vincent salió tambaleando a la vista de todos. Se extendieron los susurros. Las madres del grupo de chat se quedaron mirando. Los guardaespaldas disfrazados de padres se tensaron. Vincent caminó hacia el escenario con pasos pesados. Olivia lo miró con los ojos muy abiertos y dijo, «Vincent, ¿qué estás haciendo?». Subió los 2 escalones y se enfrentó a ella ante la mirada de 80 personas, 20 niños sentados en cojines. El señor García grabando. Y Vincent olvidó todo lo que había preparado. Olivia comenzó. «He preparado un discurso». «¿De verdad?». Olivia sonrió. «Sí, estaba escrito y era muy bueno, con metáforas sobre libros y nuevos capítulos. Suena bien, y lo he olvidado todo». Se escuchó una suave risa y Olivia se mordió el labio. «Entonces improvisa», dijo ella. «Soy malo improvisando». «Lo sé», respondió ella, «pero inténtalo». Vincent respiró hondo y dijo, «Olivia Bennet, hace un mes yacía en un almacén con una bala en el hombro y te dije que era un monstruo. Y eso sigue siendo cierto. He matado. He ordenado cosas terribles. No merezco estar aquí». La biblioteca estaba en silencio. «Pero también soy el hombre que tropezó con un pupitre la primera vez que nos vimos. El que tiró una caja de lápices con forma de unicornio y 3 sillas. El que aprendió a hornear a las 2 de la madrugada sin saber distinguir la harina del polvo de hornear. El que practicó hablar delante del espejo y aún así no fue capaz de decirte una frase correcta». Alguien gritó. Tenían el video. Vincent continuó. «Te quiero. Te he amado desde el verano de hace 15 años, cuando eras la chica que le tenía miedo al agua. Te amé cuando eras la maestra valiente que protegió a mi hijo con un cuchillo en tu garganta. Te amaré tanto si dices que sí como si dices que no». Le tendió las flores y dijo, «Olivia Bennet, ¿quieres ser mi novia?». Oficialmente, delante de 80 testigos, 20 niños y un guardia de seguridad que lo grababa todo. La sala contuvo la respiración. Olivia lo miró a él, a las flores, a la multitud, y luego se susurró a sí misma lo suficientemente alto como para que el micrófono lo captara. «Di que sí, Olivia. Di que sí». «Trajo flores, lirios blancos como los de tu madre», recordó. Incluso preparó un discurso y lo olvidó. «Qué dulce. Di que sí antes de que se desmaye el día de la lectura». «Te escucho», dijo Vincent. «Lo sé», respondió Olivia, secándose las lágrimas y sonriendo por primera vez en semanas. «Sí». La biblioteca estalló en aplausos. Los niños aplaudían sin saber por qué. Las madres gritaban como en una película romántica. El señor García gritó, «¡Lo sabía!». Leo apareció en el escenario con un cartel que decía, «Etapa 12, misión completada con éxito». Vincent abrazó a Olivia. Olivia besó a Vincent. Los aplausos se hicieron más fuertes. Un niño gritó, «¡Se están besando!». Otro gritó, «¡Yupi!». Leo levantó el cartel más alto y anunció,
Tras un mes de planificación, 12 etapas e innumerables momentos en los que su padre había hecho el ridículo, me enorgullece anunciar que mi padre por fin ha dejado de ser un idiota. Leo Vincent protestó sin soltar a Olivia. ¿Qué, papá? Es cierto, pero ahora estoy orgulloso de ti. Bésala otra vez. El guardia está grabando y los niños necesitan un final feliz. Olivia se rió. Vincent la besó de nuevo. Los aplausos continuaron y en un rincón, Marco se secó los ojos con un pañuelo, susurrando que su jefe por fin ya no estaba solo. Habían pasado 6 meses desde la confesión en la biblioteca, y Olivia ahora vivía con Vincent y Leo en la villa junto al mar en Santa Bárbara. Se despertaba cada mañana con el sonido del océano y la risa de Leo que subía desde la planta baja. Se acostaba cada noche con el brazo de Vincent alrededor de su cintura y una sensación de seguridad que no había conocido desde que murieron sus padres. La vida no era perfecta, porque Vincent todavía tenía un trabajo del que ella no quería saber los detalles. Seguía habiendo llamadas nocturnas y viajes misteriosos, pero él siempre volvía y siempre estaba ahí para ella y Leo cuando lo necesitaban, y eso era suficiente. El último sábado por la mañana del mes, Olivia se despertó con el olor a algo quemado. Saltó de la cama y corrió escaleras abajo con el corazón acelerado y encontró la cocina como un campo de batalla, con harina por todas partes en la encimera. En el suelo, en el pelo de Vincent, en la cara de Leo, una sartén humeante y negra en la cocina y los dos de pie en medio del desastre, con cara de culpables como niños pillados robando dulces. «Buenos días, Vincent», dijo con una sonrisa incómoda. «Estamos preparando un desayuno sorpresa». «Una sorpresa que se convirtió en un desastre», añadió Leo. Olivia no sabía si reír o llorar mientras miraba la sartén quemada y preguntaba, «¿Qué es eso?» «Tortitas», dijo Vincent. «Antes eran tortitas, ahora son carbón». Entonces, otra voz llegó desde la esquina de la cocina, diciendo, «Te dije que me dejases hacerlo a mí». Olivia se giró y vio a Tommy sentado en un taburete alto, grabándolo todo con su teléfono. Su operación había sido un éxito 4 meses antes, y el joven de 17 años ahora estaba sano y vivía con ellos. Vincent había insistido en que se quedase cerca de Olivia y recibiese los cuidados adecuados. Olivia miró a los 3 hombres de su vida. Un jefe de la mafia con una flor en el pelo, un niño de 9 años con chocolate en la nariz y un joven de 17 años sonriendo como si le hubiera tocado la lotería. Y se dio cuenta de que esa extraña y caótica escena era su familia. «Queríamos hacer algo especial», dijo Vincent, mientras se acercaba a ella y casi resbalaba con la flor que había en el suelo. «¿Algo especial?», repitió Olivia. «Sí». Vincent asintió y Leo abrió un cajón y sacó una pequeña caja de terciopelo negro, y Olivia dejó de respirar. Vincent se arrodilló allí mismo, en la desordenada cocina, con la rodilla sobre la flor blanca y la mano temblorosa, mientras abría la caja para revelar un anillo de diamantes que brillaba a la luz del sol. «Olivia», Vincent dijo, «sé que no soy perfecto. Soy un hombre con un pasado oscuro y un presente complicado. Y además he hecho cosas que nunca deberías haber tenido que saber. Y no puedo prometerte que el futuro será fácil». A Olivia se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no pudo contenerlas. «Pero puedo prometerte que te amaré cada día», continuó Vincent. «Te protegeré con mi vida, estaré a tu lado en cada tormenta e intentaré ser un hombre digno de ti, aunque sé que nunca lo seré realmente». Leo levantó un cartel que decía, «Bonus Stage Oficial, solo di que sí». La señorita Bennett y Tommy levantaron otro que decía, «Sé mi cuñada, necesito a alguien de mi lado cuando estos dos me intimidan». Olivia se rió entre lágrimas y miró a los ojos de Vincent, llenos de esperanza y miedo y 15 años de amor. Y Vincent dijo, «Olivia Bennett, ¿quieres casarte conmigo aquí mismo, en esta cocina desordenada, con los panqueques quemados como testigos?» Olivia lo miró a él, a Leo y a Tommy con sus carteles en la cocina cubierta de flores y a la vida que nunca se atrevió a soñar. Y se susurró a sí misma, «Di que sí, Olivia,
Está arrodillado en la harina. Sus pantalones deben de ser caros, pero sigue arrodillado porque te ama. Di que sí antes de que le den calambres. Te escucho, dijo Vincent. Lo sé, respondió Olivia, y sonrió con la sonrisa más brillante que jamás había tenido, y dijo que sí 1000 veces sí. Vincent deslizó el anillo en su dedo. Leo lanzó su cartel al aire y gritó de alegría. Tommy lo grabó todo y gritó que lo mostraría en la boda. Marco apareció en la puerta llorando y diciendo que su jefe por fin tenía una familia de verdad. Vincent se levantó y abrazó a Olivia. Ella le devolvió el abrazo y lloró sobre su hombro. Leo los abrazó a ambos. Tommy saltó y se unió al abrazo grupal, y los cuatro se quedaron de pie en la cocina desordenada, con harina en el pelo, lágrimas en las mejillas y felicidad en el corazón. Se sentaron a comer tortitas de una tienda cercana, porque las suyas estaban inservibles. Se rieron de todo y de nada, se burlaron unos de otros, y se protegieron mutuamente al mismo tiempo. Y Olivia se dio cuenta de que eso era lo que había estado buscando toda su vida. Una familia no tenía por qué ser perfecta, ni tener desayunos maravillosos, ni una cocina limpia. Una familia era gente que decidía permanecer junta cada día, sin importar lo loca que se volviera la vida, que afrontaba las tormentas juntos, que se amaba conociendo todos los defectos, que se elegía cada mañana y cada momento. Vincent miró a Olivia, Olivia miró a Leo, Leo miró a Tommy, Tommy miró a los tres, sonrió y dijo: «Sabéis, voy a contar toda esta historia en la boda con diapositivas, gráficos, los videos de los guardias y ese clip de papá practicando frente al espejo». «¿Esperabais algo diferente?», preguntó Vincent. «No», Olivia se rió. «Por supuesto que no». Y así, entre risas y tortitas frías, su historia continuó. No en un gran salón con música y vestidos de gala, sino allí mismo, en esa cocina desordenada, en una mañana de sábado cualquiera, con flores en el pelo y amor en el corazón. Porque algunas historias no necesitan finales perfectos, solo necesitan personas imperfectas que decidan permanecer juntas para siempre. La historia del jefe de la mafia congelado en la puerta de un aula y del niño de 9 años con el plan de 12 pasos terminó aquí. Pero su mensaje siguió siendo que el amor se puede encontrar en los lugares más inesperados, que el pasado no define el futuro, que la familia no son personas perfectas, sino personas que eligen amarse sabiendo todos sus defectos, y que a veces el hombre más peligroso del mundo puede convertirse en el más gentil cuando se encuentra frente a la persona que ama. Gracias por seguir esta historia de principio a fin. Si te ha llegado al corazón, dale a me gusta y comparte este video con tus seres queridos. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte las próximas historias. Nos encantaría saber qué opinas al respecto y cómo se relaciona con tu vida. Deja un comentario con tus pensamientos sinceros, porque cada comentario nos da fuerzas para seguir creando historias significativas. Os deseamos a todos salud, alegría y paz cada día. Adiós y hasta la próxima.